¿Alguna vez te preguntaste quién paga realmente una guerra? Cuando pensamos en un conflicto armado, la atención suele irse a los soldados, a los tanques, a los bombardeos. Pero hay una dimensión de la guerra que muchas veces pasa desapercibida: la económica. Porque detrás de cada disparo, de cada movimiento de tropas, hay una maquinaria financiera gigantesca funcionando sin pausa. La guerra, cualquier guerra, cuesta dinero. Mucho dinero. Armas, municiones, sueldos para los soldados, vehículos, combustible, logística, atención médica, inteligencia, provisiones, tecnología. Todo eso tiene un precio. Y no estamos hablando de cifras simbólicas. Son presupuestos astronómicos que pueden desestabilizar incluso a las economías más sólidas del planeta. Tomemos un ejemplo reciente. A fines de 2024, Ucrania ya había gastado más de 138.000 millones de dólares en su defensa. Rusia, por su parte, llevaba invertidos más de 211.000 millones. Y eso sin contar los costos indirectos: infraestructura destruida, migraciones masivas, pérdida de productividad, caída del comercio. La guerra no solo destruye ciudades, arrasa economías. Entonces la pregunta es inevitable: ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Cómo es posible sostener durante meses o años un gasto tan abrumador? ¿Quién financia realmente una guerra? Lo cierto es que hay muchas formas de hacerlo. Algunas son visibles, otras no tanto. Algunas tienen consecuencias inmediatas, otras generan problemas a largo plazo. Vamos a recorrerlas una por una. Una de las más antiguas y directas: vender tus reservas nacionales. Durante la Guerra Civil Española, el gobierno de la Segunda República tomó una decisión extrema. Envió a la Unión Soviética más de 500 toneladas de oro del Banco de España, lo que representaba el 72% de todas las reservas del país. A cambio, recibió armas, asesoramiento militar y asistencia logística. Fue una apuesta desesperada por sostener la guerra, pero ese oro nunca volvió. España lo perdió para siempre. Otra opción es conseguir que otros países te financien. Si tenés aliados poderosos, podés sobrevivir mucho más tiempo. Ucrania es un ejemplo claro. Desde el inicio del conflicto, ha recibido más de 267.000 millones de euros en donaciones, préstamos y ayuda militar de países aliados, principalmente de la OTAN y la Unión Europea. Esta asistencia no solo incluye dinero, sino también equipamiento, formación y respaldo diplomático. Pero incluso con apoyo externo, muchos países tienen que recurrir a una herramienta clásica: el endeudamiento. Los gobiernos suelen emitir bonos de guerra. Son títulos de deuda que el Estado le vende a sus ciudadanos o a inversores institucionales. A cambio, promete devolver ese dinero en el futuro con intereses. No son especialmente rentables ni seguros, pero en tiempos de guerra apelan al patriotismo. No es solo una inversión financiera, sino un acto simbólico de apoyo a la causa. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá usaron esta estrategia de forma masiva. Se realizaron campañas de propaganda para que la población comprara bonos. Se organizaban eventos, desfiles y discursos. Era casi un deber cívico. Pero endeudarse tiene consecuencias. En Ucrania, por ejemplo, la deuda pública pasó del 49% del PBI en 2021 al 84% en 2023. Una carga que va a pesar sobre las próximas generaciones, incluso cuando la guerra termine. Alemania, en los años 30, encontró una forma creativa de financiarse sin recurrir directamente a los préstamos tradicionales. Usó unos bonos especiales llamados bonos MEFO. Eran documentos que el gobierno entregaba a las empresas como forma de pago y que podían canjearse en el Banco Central. Era una forma de crear dinero sin imprimirlo oficialmente y sin provocar inflación inmediata. Durante un tiempo, el sistema funcionó. Permitió reactivar la economía y preparar el rearme militar.
Pero cuando comenzó la guerra, el esquema colapsó. Muchas empresas se quedaron con bonos sin valor y el país enfrentó una crisis financiera interna. También están los impuestos. Ucrania implementó un impuesto militar específico para financiar el conflicto. Rusia, por su parte, planea aumentar la recaudación en más de 27.000 millones de dólares en 2025 a través de subas impositivas. Durante las guerras mundiales, el peso fiscal fue aún más severo. En Reino Unido hubo impuestos del 100% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas. En Estados Unidos, la tasa llegó al 80% durante la Primera Guerra Mundial y hasta el 95% en la Segunda. También se aumentaron impuestos para financiar conflictos posteriores, como la Guerra de Corea o la de Vietnam. Pero hay países que no esperan a que llegue una guerra. Se preparan con años, incluso décadas de anticipación. Israel es uno de ellos. Desde 1960, destina al menos un 4,5% de su PBI al gasto militar, muy por encima del promedio global. Rusia, desde 2011, mantiene un gasto militar constante del 3,4% o más. Y Ucrania, consciente de la amenaza, ya invertía una cifra similar antes de la invasión. Otra fuente clave de financiamiento son los recursos naturales. Rusia, a pesar de las sanciones impuestas por Occidente, sigue vendiendo petróleo y gas a países como China e India. Esos ingresos siguen siendo vitales para mantener su maquinaria militar. Además, ha usado el bloqueo del Mar Negro como una herramienta de guerra económica. Al impedir que Ucrania exporte su grano, golpea su economía de forma directa. ISIS también recurrió a los recursos naturales. Durante los años en que controló partes de Siria e Irak, manejaba varios pozos petroleros. Vendía el crudo en el mercado negro, generando ingresos de hasta 50 millones de dólares mensuales. Pero no todo se limita al petróleo. Hay minerales que han sido fundamentales en conflictos recientes. El coltán, el wolframio y los diamantes, los llamados minerales de sangre, se extraen en condiciones inhumanas en regiones como el Congo. Su comercialización ha financiado grupos armados, guerras civiles y violaciones masivas de derechos humanos. En contextos donde la vigilancia financiera es alta, también aparecen métodos más clandestinos. Hamás, por ejemplo, ha recibido financiamiento de simpatizantes y gobiernos como Qatar e Irán. Parte del dinero llega en efectivo, pero otra parte circula mediante criptomonedas como Bitcoin o la red Tron, que permiten mantener cierto nivel de anonimato. Sin embargo, en los últimos años, las agencias de inteligencia y los gobiernos han aprendido a rastrear estos movimientos. En 2020, Estados Unidos confiscó más de 150 direcciones digitales vinculadas a Hamás. Otra vía, más oscura, ha sido la expropiación de bienes a minorías. En la España de los Reyes Católicos, la expulsión de judíos y moriscos permitió al Estado confiscar propiedades, negocios y tierras, que luego se usaron para financiar campañas militares. Pero a largo plazo, esa política terminó debilitando la economía. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó esta práctica al extremo. Se calcula que hasta un tercio del esfuerzo bélico alemán fue financiado con bienes robados a judíos, gitanos, opositores políticos y otras minorías perseguidas. Obras de arte, cuentas bancarias, propiedades, todo era saqueado. Y en muchos casos, bancos suizos y entidades extranjeras facilitaron esas operaciones. También hay otro mecanismo: saquear directamente los recursos de los países conquistados. En 1938, cuando Alemania anexó Austria, se llevó las reservas del Banco Nacional. En 1990, las tropas de Saddam Hussein robaron más de 1.000 millones de dólares del Banco Central de Kuwait. En 2003, tras la invasión de Irak, Estados Unidos se apropió de cerca de 1.000 millones de dólares del Banco Central iraquí, supuestamente para la reconstrucción. Pero gran parte de ese dinero
desapareció en redes de corrupción. En 2014, tras la anexión de Crimea, Rusia se quedó con los activos del Banco Central ucraniano en la región, y el Estado Islámico, al tomar la ciudad de Mosul, robó 500 millones de dólares del banco local. Por último, está el congelamiento de activos, una forma más moderna y legal de apropiarse de recursos. Rusia ha congelado fondos ucranianos en su sistema bancario, y al mismo tiempo sus propios activos han sido congelados en el extranjero. La Unión Europea, por ejemplo, tiene retenidos miles de millones en activos rusos. Aunque no puede transferirlos directamente a Ucrania, sí puede entregar los intereses que generan esos fondos, lo que se ha convertido en una fuente adicional de financiación. Después de revisar todos estos mecanismos, queda claro que las guerras no se sostienen solo en el frente de batalla. Se pelean también en los ministerios de Economía, en los bancos centrales, en los mercados internacionales y en las rutas del contrabando. Se pagan con impuestos, con deuda, con oro, con petróleo, con minerales, con criptomonedas. A veces se financian con el apoyo voluntario de los ciudadanos y otras con el saqueo, la confiscación o el robo. Pero siempre, siempre alguien termina pagando. Y ese alguien, en muchos casos, no está en los libros de historia. Es el ciudadano común, el que paga más impuestos, el que vive en un país endeudado, el que sufre la inflación, la pobreza o la pérdida de oportunidades. Porque detrás de cada guerra hay una factura. Y tarde o temprano alguien la paga. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.